Era una noche fría, tan silenciosa que hasta el susurro del viento parecía tener miedo de romper el clima ominoso que envolvía la ciudad. En una casa a las afueras de un pequeño pueblo, dos jóvenes, Morgan y Anissa, se encontraban frente a una pantalla, mirando una imagen en línea. Era una de esas fotos borrosas, inquietantes, con una figura alta y delgada que se desvanecía en la oscuridad. La imagen había estado circulando por foros de internet, causando pavor entre los usuarios. Algunos decían que era un arte conceptual, otros afirmaban que era un ser real. Lo que no sabían era que esa simple imagen, más que una pieza de terror digital, se convertiría en la llave para abrir una puerta de la que no habría retorno. El nombre que acompañaba a la figura en la foto era Slenderman, un ser sin rostro, con tentáculos que emergían de su espalda, su cuerpo alargado hasta lo imposible. Nadie sabía si era una leyenda, un mito urbano o algo aún más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras durante siglos. Morgan y Anissa no eran ajenas a la fascinación por el terror, pero nunca imaginaron que al hacer clic en ese enlace, estarían comenzando una travesía hacia lo más oscuro que el Internet jamás podría haber ocultado. Una noche, después de horas de conversación sobre leyendas urbanas y figuras sobrenaturales, Morgan sugirió algo más. ¿Y si fuera real?, dijo con una voz casi vacía, como si la idea la hubiera estado rondando desde hacía tiempo. Anissa, más escéptica pero igualmente intrigada, asintió. No era la primera vez que se hablaba de Slenderman, pero aquella noche algo era diferente. La atmósfera en la habitación había cambiado, como si algo estuviera acechando desde la oscuridad de sus mentes. Era imposible negarlo. El miedo que sentían no era solo por la figura que veían en la pantalla, sino por lo que esa imagen despertaba dentro de ellos. Algo oscuro, algo inquietante. Cada mirada furtiva a la ventana, cada sombra que se movía sin razón, les decía que no era solo un mito. La idea de Slenderman se apoderó de ellas. La primera conversación seria que tuvieron sobre él fue la más extraña de todas. Fue en ese momento, en una fría madrugada, cuando comenzaron a hablar en voz baja, sin querer que nadie las oyera. Morgan tenía la convicción de que Slenderman podía ser real, de que existía en algún lugar. Anissa no compartía la misma creencia, pero sentía una curiosidad morbosa, como si estuviera atrapada en la telaraña de una historia que no podía soltar. La figura alta y sin rostro comenzó a perseguir sus pensamientos. Las imágenes se fueron multiplicando. Comenzaron a aparecer en todos los rincones del Internet. Videos extraños, testimonios de personas que afirmaban haberlo visto, fotos difusas de un ser que parecía más una pesadilla que algo real. Los foros donde se discutía sobre él se llenaron de historias escalofriantes, pero había algo que les llamaba más la atención que todo lo demás. Las leyendas que hablaban de cómo Slenderman podía influir en las mentes de los niños, empujándolos a hacer cosas terribles. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una obsesión. Morgan y Anissa no podían dejar de hablar de él. Al principio, solo era un tema de conversación, algo que se discutía con un poco de miedo, pero de una manera casi juguetona. Pero a medida que pasaban los días, algo extraño comenzó a suceder. Las imágenes de Slenderman no dejaban de aparecer en sus sueños. Y no solo eso. En sus mentes comenzaron a visualizarlo de forma más vívida. Sus tentáculos, su forma alargada, la frialdad de su presencia. Slenderman las estaba esperando, no solo en la pantalla, sino dentro de ellas. Fue entonces cuando la idea se sembró. Una idea oscura que no dejaba de rondar por sus mentes. Si Slenderman podía influir en las personas, podía hacerlo también con ellas. ¿Y si existía un lugar donde él pudiera llevarlas? ¿Y si seguirlo fuera la única manera de demostrar que era real? Sin saberlo, las dos chicas se habían adentrado en un terreno peligroso. La obsesión con Slenderman no era solo una fase pasajera, sino que se estaba convirtiendo en una llamada que no podían ignorar. Un día, mientras caminaban por el vecindario, hablaron de lo que veían en sus sueños, de cómo sus pensamientos estaban cada vez más llenos de imágenes de Slenderman. Morgan dijo algo que jamás olvidaría.
Creo que está observándonos, que nos está esperando. Anissa la miró con una mezcla de confusión y temor, pero las palabras de Morgan se quedaron flotando en el aire, como una maldición. El terror no se limitaba a la pantalla o a sus pensamientos. Ya se sentían observadas, como si algo estuviera acechando desde las sombras, esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. En su mente, Slender Man había pasado de ser una figura mitológica a una amenaza real, algo que las estaba siguiendo, algo que las quería. Pero lo peor de todo fue lo que sucedió al día siguiente. Cuando Morgan y Anissa se encontraron de nuevo, el miedo que sentían era palpable. Algo había cambiado. Una especie de fuerza invisible se había apoderado de ellas. Una fuerza que las empujaba hacia algo más oscuro, hacia un destino del que no podían escapar. Slender Man ya no era solo un mito. Había entrado en sus vidas y no había vuelta atrás. El tiempo comenzó a distorsionarse en la mente de Morgan y Anissa. El mundo que antes conocían se desmoronaba, reemplazado por una niebla densa, un sentimiento de angustia que se asentaba en cada rincón de su ser. La sensación de ser observadas crecía con cada paso que daban, como si algo o alguien las estuviera siguiendo. El aire se había vuelto pesado, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de un terror palpable. No podían escapar de la sensación de estar atrapadas, de estar siendo cazadas. Durante la siguiente semana todo en sus vidas cambió. El Slender Man, que solo existía en las sombras de Internet, ahora estaba en su día a día. Comenzaron a ver señales. Una figura alta y delgada se desdibujaba entre las sombras de los árboles cuando caminaban por el parque, sus siluetas alargadas emergiendo entre las ramas como tentáculos que las acechaban. Anissa, antes escéptica, empezó a sentir un miedo profundo que nunca antes había conocido. Su corazón latía con fuerza cada vez que se encontraba sola, y las pesadillas, esas que antes se sentían como simples fragmentos de miedo, se tornaban tan reales que ya no sabía distinguir si estaba soñando o si estaba despierta. Morgan, en cambio, se sumergió aún más en su obsesión. Leía más sobre Slender Man, buscando cada detalle, cada testimonio, cada historia. Cuanto más sabía, más sentía que algo en su interior respondía a esa llamada, como si las sombras del ser sin rostro estuvieran conectadas con algo profundo y oscuro que había estado esperando en ella toda su vida. Sus amigos comenzaron a notarla extraña, distante, perdida en sus pensamientos. Les contaba historias sobre Slender Man, acerca de los rituales y las leyendas que había descubierto, pero nadie entendía la creciente necesidad que sentía de saber más. Nadie veía lo que ella veía. Nadie escuchaba las voces susurrando en su cabeza. Una tarde, mientras Morgan y Anissa caminaban por el vecindario, el aire se sintió más denso que nunca. Las hojas crujían bajo sus pies con un eco macabro y las sombras de los árboles parecían moverse por sí solas, al ritmo de una danza siniestra. Fue entonces cuando Morgan, sin previo aviso, dijo algo que dejó a Anissa helada. «Creo que tenemos que ir a su casa. Slender Man está esperándonos allí. Lo he visto en mis sueños». Anissa la miró con incredulidad, pero una parte de ella, una parte oscura, estaba fascinada. Sabía que algo en Morgan había cambiado, como si una fuerza invisible hubiera apoderado de ella. Las palabras que acababa de escuchar la aterraron, pero también la arrastraron hacia algo que no podía resistir. Slender Man no solo estaba en sus pesadillas, ahora estaba en sus pensamientos, en su piel. ¿Era posible que todo lo que había leído fuera cierto? ¿Era posible que existiera un lugar en el que las leyendas fueran más que cuentos oscuros? La noche cayó con una rapidez que las envolvió, y Morgan insistió. Se detuvo frente a la casa en la que vivían, una casa que parecía tan común, pero para ella ya no lo era. «Él está allí, esperándonos», murmuró, su rostro pálido, sus ojos brillando con una intensidad que Anissa nunca antes había visto en ella. La puerta del hogar de Morgan se abrió con un chirrido metálico que resonó en el aire, como un grito que anunciaba lo inevitable. La casa de Morgan no era solo su hogar, era una trampa,
un lugar donde el miedo había comenzado a materializarse. Anissa, sin poder decir una palabra, la siguió al interior temblando, aunque algo dentro de ella ya sabía que no había vuelta atrás. Mientras cruzaban el umbral, la temperatura parecía bajar varios grados. La atmósfera se tornó espesa, como si el aire estuviera saturado de algo maligno. Cada rincón de la casa parecía estar viendo, observando cada uno de sus movimientos. La presencia de algo más, algo antiguo y maligno, se sintió de inmediato. Morgan condujo a Anissa hacia el sótano. Las escaleras crujían bajo sus pies, mientras bajaban hacia la oscuridad que se extendía como un pozo sin fondo. Las sombras parecían formar figuras que se desvanecían al borde de su visión, y el aire estaba denso, como si estuvieran descendiendo en las entrañas de un ser vivo, un lugar que no era solo una casa, sino un portal hacia algo más oscuro. Anissa quería gritar, quería correr, pero algo la mantenía inmóvil, como si su cuerpo ya no le perteneciera. El sótano estaba vacío, pero la sensación de presencia era insoportable. Morgan se acercó a una de las paredes y con manos temblorosas comenzó a trazar algo en la superficie, como si estuviera escribiendo con su propia alma. Anissa observaba en silencio, su mente ya al borde de la locura. Los ojos de Morgan brillaban con una intensidad febril, una obsesión que no podía comprender. «Él va a venir», dijo Morgan en un susurro, su voz vacía de emoción, como si hablara en trance. «Y cuando lo haga, nos llevará». Anissa no sabía si aquello era una invocación o simplemente una idea que se había hecho realidad por pura obsesión. La figura que había estado rondando sus mentes ahora parecía estar tomando forma en el aire. La sensación de ser observadas alcanzó su punto máximo, y fue entonces cuando el suelo bajo sus pies pareció moverse, como si algo estuviera despertando en las entrañas de la tierra misma. De repente, un sonido, bajo y gutural, comenzó a llenar el espacio. Un murmullo que se alzó desde las profundidades del suelo, resonando en las paredes, con una frecuencia que la piel de Anissa se erizó. Algo estaba allí, algo más grande que su miedo, más antiguo que el tiempo mismo, algo que había estado esperando, acechando en las sombras, y ahora finalmente había llegado. Morgan miró a Anissa con los ojos desorbitados, como si fuera una marioneta bajo el control de una voluntad superior. «Es él», susurró, su voz rota. «Lo hemos invocado. El Slenderman está aquí». El aire se volvía cada vez más denso, como si el espacio en el que se encontraban estuviera siendo succionado por una fuerza invisible. Las paredes del sótano, antes tan familiares, ahora parecían arrugarse, distorsionarse en formas grotescas, como si la misma estructura de la casa estuviera siendo corroída por algo que no podían ver, pero que sí podían sentir. Anissa intentó dar un paso atrás, pero sus piernas se habían vuelto pesadas, como si algo las estuviera sujetando desde el interior, como si su propio miedo la estuviera atrapando en un abrazo mortal. Morgan, con los ojos vidriosos, comenzó a susurrar algo, palabras que sonaban como un idioma olvidado, algo incomprensible pero cargado de una angustia que atravesaba la habitación. Las palabras parecían resonar en su mente, como si las estuvieran diciendo dentro de su propia cabeza. «Él está aquí, ya está aquí». La respiración de Morgan era irregular, como si luchara por mantener el control de su cuerpo, pero algo en ella ya no estaba allí. Algo la había poseído, la había marcado. Y ese algo, ese ser de las sombras, había estado esperando paciente a que llegara su momento. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Anissa, tan fuerte que la hizo temblar. La oscuridad a su alrededor ya no era simplemente la ausencia de luz. Ahora se movía. Se deslizaba, se arrastraba por las paredes y el suelo, como si todo estuviera vivo, como si la casa misma fuera una criatura que estaba siendo devorada por una presencia mucho más oscura. Y en esa oscuridad, algo surgió. En la esquina más lejana del sótano, una figura apareció alta, imponente. Al principio solo un contorno borroso, pero pronto tomando forma. La silueta de Slenderman se destacó en la penumbra, su cuerpo alargado y extraño, sus brazos extendiéndose como tentáculos.
Anissa sintió su corazón detenerse, sus pulmones vacíos, como si el aire se hubiera desvanecido por completo. Slenderman estaba allí, de pie, observándolas, sus ojos vacíos como abismos sin fondo, pero la sensación de que estaba mirando profundamente dentro de su alma era tan intensa que Anissa no pudo apartar la vista. Morgan, por otro lado, parecía en trance, completamente inmóvil, como si la figura la estuviera controlando. Las sombras que emanaban de Slenderman se alzaban como serpientes que se retorcían y se estiraban hacia el suelo, hacia las paredes. Cada tentáculo que emergía parecía absorber la luz misma, dejando solo oscuridad. No había escape, no había refugio. Anissa, con un miedo paralizante, dio un paso atrás, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Sus piernas estaban rígidas, como si el suelo las hubiera absorbido. La figura frente a ella se movió, pero no de manera humana. No caminaba, flotaba deslizándose por el aire, como si el espacio no fuera un límite para él, como si no tuviera peso, como si fuera parte de la misma oscuridad que lo rodeaba. Cada movimiento de Slenderman era extraño, fluido, ajeno a cualquier lógica. Y cada vez que sus tentáculos se estiraban, la temperatura en la habitación descendía, un frío glacial que calaba hasta los huesos. De repente, Slenderman comenzó a avanzar hacia ellas, su figura alargada pareciendo crecer con cada paso, sus sombras envolviendo cada rincón del sótano. La habitación comenzó a cerrarse a su alrededor, las paredes se apretaban como si la casa fuera una jaula, y todo lo que podía escuchar era el sonido de su respiración agitada y el crujido de las tablas de madera bajo sus pies. Morgan, con una expresión de éxtasis, levantó los brazos hacia la figura, como si la reconociera. «Vas a llevarnos», susurró, como si hablara con un amigo antiguo, una voz llena de aceptación, como si por fin hubiera encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Anissa la miró, aterrada, pero en su interior algo comenzó a cambiar. El miedo era tan grande que se desvaneció en la sensación de una inevitabilidad horrible. No podía resistir. Sabía que no podía escapar. Algo dentro de ella la estaba empujando a acercarse, como si el mismo Slenderman estuviera controlando sus pensamientos, sus movimientos. El ser frente a ellas comenzó a emitir un sonido bajo, gutural, como un susurro lejano, y la sombra que lo rodeaba se extendió, como si la oscuridad misma estuviera respondiendo a su llamado. Los tentáculos de Slenderman se movieron hacia Anissa, y el frío que los rodeaba era tan intenso que sentía como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. No podía ver nada más, no podía oír nada más. Solo existía la figura delante de ella, sus tentáculos rozando su piel y el eco lejano de los susurros que se convertían en voces. En ese momento, la mente de Anissa se llenó de imágenes fragmentadas, de recuerdos distorsionados, como si todo lo que había vivido hasta entonces estuviera siendo borrado, absorbido por la sombra. La figura de Slenderman no era solo un ser físico, no solo una entidad de pesadilla, era algo más profundo, algo que trascendía el miedo. Era una presencia que podía tomar posesión de las mentes, una fuerza que devoraba los recuerdos, las emociones y, eventualmente, las vidas. Las voces comenzaron a gritar en su cabeza, pidiéndole que lo siguiera, que cediera a la oscuridad. Morgan ya había dado el paso. Estaba perdida, abrazando lo que Slenderman le ofrecía, convirtiéndose en parte de la oscuridad. Anissa sentía que su voluntad se desvanecía, como si las sombras la estuvieran reclamando, como si todo lo que era fuera a desaparecer. Y en ese preciso instante, comprendió la verdad. Slenderman no solo cazaba cuerpos, cazaba almas. Con cada respiración que tomaba, la oscuridad se iba haciendo más fuerte. El frío en su piel se intensificó. La figura de Slenderman estaba a punto de arrastrarlas a un lugar donde no había retorno, un lugar donde ni el tiempo ni la luz existían. Un lugar donde la desesperación era eterna y donde la vida como la conocían ya no tenía cabida. Y así en ese sótano, en esa casa,
las sombras tomaron forma, y las dos jóvenes se convirtieron en meras marionetas, atrapadas en un juego macabro que no podían comprender. La oscuridad había ganado. La oscuridad era completa. Anissa no podía ver ni oír nada más allá de la creciente sensación de frío, la presión de un peso invisible sobre su pecho. Su cuerpo, ahora completamente rígido, estaba siendo invadido por una presencia que no podía rechazar, que no podía siquiera comprender. Todo lo que conocía, su vida, sus pensamientos, se desvanecían lentamente, arrastrados por las sombras que rodeaban a Slenderman. El tiempo ya no tenía sentido, ni la realidad. Era como si el mundo entero estuviera desmoronándose a su alrededor. El susurro en su mente se intensificó. Era una voz profunda, distorsionada, que no provenía de ningún lugar físico, sino de las mismas entrañas de la oscuridad. Las palabras eran incomprensibles, pero Anissa sentía que se clavaban en su cerebro como agujas, perforando sus pensamientos, forzándola a escuchar lo que no quería escuchar, a ver lo que no quería ver. «Eres mía», susurró la voz. «Te he estado esperando. Todo este tiempo». Era como si la figura de Slenderman se hubiera despojado de todo lo humano, de todo lo que alguna vez hubiera sido una sombra en la mitología. Ya no era solo una entidad sin rostro, sino un ser que estaba dentro de ella, en sus huesos, en sus venas. Podía sentir su presencia como si fuera parte de su propio ser, como si la oscuridad estuviera arraigándose en su alma. Un grito. Anissa no estaba segura si era suyo o de alguien más, pero resonaba en el vacío, como si el sonido se hubiera absorbido por completo en el abismo. El calor de la desesperación la envolvía, y cada fibra de su cuerpo se sentía desgarrada. La lucha, que había intentado mantener contra el control de Slenderman, ya no tenía sentido. No podía moverse, ni siquiera pensar con claridad. La idea de escapar, de huir, se desvaneció lentamente, como una luz que se apaga en la oscuridad infinita. Morgan estaba junto a ella, pero ahora era algo diferente. La mirada vacía de su amiga, ese brillo frenético en sus ojos, ya no era humana. No quedaba nada de la chica que alguna vez había sido. Slenderman había poseído su alma por completo, como si ella fuera simplemente una marioneta, una extensión del ser que había emergido de las sombras. Morgan no estaba perdida, ni confundida. Estaba hecha parte de la oscuridad misma. «Él no solo toma cuerpos», murmuró Morgan, su voz distorsionada, como si hablara desde el otro lado de una corriente de agua helada. «Él toma mentes, nos consume. A todos». Slenderman no estaba allí solo para observarlas, ni para arrastrarlas al abismo. Su propósito era mucho más macabro. Él era el caos mismo, el hambre infinita que nunca se sacia, el deseo de ver el miedo en cada ser humano, la necesidad de arrastrar todo lo que toca al vacío eterno. Y así, en esa habitación, la distancia entre Anissa y la figura de Slenderman se acortaba. La presión sobre su pecho se intensificaba, y por un momento, ella sintió que su cuerpo se deshacía, que se desintegraba en la oscuridad. Sus pensamientos se disipaban como humo, como si nunca hubieran existido. Slenderman estaba devorando lo más esencial de ella, su humanidad. En ese instante, algo cambió. Un destello de lucidez atravesó la mente de Anissa. Una pequeña chispa de esperanza, aunque fugaz, se encendió en la oscuridad de su mente. No podía permitir que Slenderman la dominara. No podía ser otro cuerpo perdido en su interminable colección de almas rotas. «Escapa, sal de aquí», pensó, como si esa pequeña chispa fuera la última resistencia que quedaba en su interior. Pero la presencia de Slenderman se deshizo de todo vestigio de resistencia con facilidad. Él estaba dentro de su mente ahora, jugando con sus pensamientos, dibujando sombras de miedo donde antes había luz. La desesperación no solo la rodeaba, sino que se infiltraba en cada rincón de su ser, arrastrándola más y más hacia la oscuridad. El vacío en su mente se profundizaba. Era una sensación como ninguna otra, más profunda que cualquier dolor físico, más devastadora que cualquier pérdida.
Slenderman no solo las había acechado, las había marcado, las había atrapado en su red de oscuridad eterna. Morgan levantó una mano, casi como si lo hiciera en un sueño, señalando la figura que las rodeaba. «No hay salida», susurró. «Él nos atrapará, siempre». Las sombras de Slenderman crecían, expandiéndose por todo el sótano, engullendo la habitación, tragando el aire, la luz, hasta que no quedó nada más que él. En su forma alargada, sus tentáculos se deslizaban a través del espacio como si fueran parte del mismo tejido del universo. La oscuridad que emanaba de él era profunda, infinita, y cada segundo que pasaba absorbía un poco más de las chicas, de sus recuerdos, de sus existencias. Anissa, sumida en esa oscuridad, sintió como su ser desaparecía lentamente. La fuerza de Slenderman era inabarcable, más allá de lo que cualquier humano podría comprender. Cada pedazo de su alma era arrancado de ella, siendo consumido por algo mucho más grande y maligno. «Nada más importa. Estás mía». La voz de Slenderman la rodeó, arrastrándola hacia la negrura sin final. En ese último momento, cuando todo lo que había sido Anissa parecía desvanecerse, ella entendió la verdadera naturaleza de Slenderman. No era solo un ser que acechaba en la oscuridad, era la oscuridad misma. Era el terror eterno, una sombra que existía en todos nosotros, esperando el momento perfecto para salir y consumirnos. Su objetivo no era solo cazar, sino borrar todo rastro de luz en el mundo. Y así, Anissa desapareció en la oscuridad, absorbida por la presencia de Slenderman. Su cuerpo ya no era suyo, y su mente, ya no suya, ya no podía recordar quién había sido alguna vez. Lo único que quedaba era la figura alargada, esperando en las sombras, esperando a su próxima víctima. La casa quedó en silencio absoluto, un silencio tan profundo que parecía envolver el mundo entero, como si todo el sonido hubiera sido absorbido por la presencia oscura que había invadido cada rincón de aquel lugar. No quedaba nada más que la sensación de que el tiempo se había detenido, como si la realidad misma hubiera sido arrancada de su eje. El sótano estaba vacío, pero la oscuridad persistía, espesa, como una niebla impenetrable que se extendía más allá de las paredes, hacia el mundo exterior, hacia donde la luz ya no podía alcanzar. Las sombras de Slenderman se alzaban en la penumbra. Su figura alargada se desvanecía con la misma rapidez con que aparecía, como un suspiro en la oscuridad. Había terminado con ellas. Las había reclamado, absorbido, como si nunca hubieran existido. Morgan y Anissa, las dos jóvenes que una vez fueron parte del mundo, ahora eran nada. Solo un eco distante de lo que una vez fueron. Pero Slenderman no se detuvo ahí. Había algo más en la oscuridad, algo que no se limitaba a la casa ni a sus víctimas. Un deseo, una necesidad que lo impulsaba a seguir, a buscar siempre más. Los murmullos en su mente eran constantes, las voces de aquellos que caían en su trampa, pidiendo ayuda, suplicando por sus vidas. Sin embargo, él no los escuchaba. No había compasión en su ser, solo un hambre insaciable que lo empujaba a seguir adelante. Y en algún lugar del mundo, lejos de esa casa, dos niñas jugaban en el parque, ajenas a la tragedia que se había desatado. Sus risas se mezclaban con el viento, ignorantes de que Slenderman siempre estaba allí, observando desde las sombras, esperando el momento adecuado. No importaba dónde estuvieran, no importaba lo que hicieran. La oscuridad nunca se apartaba de su alcance. A medida que avanzaba la noche, una figura comenzó a aparecer en el borde de las calles, entre las sombras de los árboles. Alto, delgado, sus tentáculos ondulando con el viento, moviéndose con una gracia inquietante, como si nada en el mundo pudiera detenerlo. Su presencia era como un peso, como una fuerza que se extendía hacia todos los rincones del mundo, buscando nuevos hogares para su oscuridad, nuevas almas para devorar. Porque Slenderman no necesitaba más que eso, un nuevo objetivo, una nueva presa. Era en este momento que todo comenzó nuevamente. Las niñas, riendo y corriendo, nunca imaginaron que algo tan terrible estaba acechando tan cerca.
Un simple vistazo al árbol cercano, una sombra moviéndose demasiado rápido, un destello de una figura inhumana, y sus vidas cambiarían para siempre. Sin embargo, lo que no sabían era que el encuentro con Slenderman no siempre era físico. A veces, lo peor era lo que llegaba primero: las pesadillas. Durante las siguientes semanas, las niñas se despertaron cada noche, con los ojos llenos de lágrimas, gritando en medio de la oscuridad de sus habitaciones. Sus padres no entendían. Pensaban que eran solo malos sueños, una fase pasajera, pero en sus ojos brillaba algo que los padres no podían ver: el miedo real, el miedo que Slenderman había dejado en ellas, el miedo que los niños nunca pueden olvidar, una marca invisible que los persigue sin cesar. Noche tras noche, los sueños de las niñas se llenaban de imágenes fragmentadas: la figura alargada de Slenderman, su rostro vacío, sus tentáculos que se deslizaban hacia ellas desde la oscuridad. Pero lo peor no era la figura, sino lo que representaba: el vacío, la ausencia de todo lo que era humano. Y eso las aterraba aún más, porque lo que Slenderman hacía no era solo destruir vidas, era destruir el alma misma, vaciarla de todo rastro de luz, dejarla vacía, sola en una oscuridad que nunca desaparecía. La historia de Slenderman había comenzado hace mucho tiempo, mucho antes de que Morgan y Anissa se cruzaran con él. No era un ser de un lugar físico, sino una entidad que existía en el borde de la realidad, una sombra en el umbral de las mentes humanas. Durante años se había alimentado del miedo, de la angustia, creciendo más fuerte con cada historia, con cada mito que se contaba sobre él. Y ahora, él había encontrado nuevas víctimas. Las niñas empezaron a hablar entre ellas, aunque no comprendían del todo lo que estaba ocurriendo. Les contaban a sus padres sobre un hombre alto, sin rostro, que las observaba desde el borde de la oscuridad, siempre en las sombras, siempre al acecho. Los padres, como siempre, pensaron que era solo producto de la imaginación, pero las niñas no podían dejar de hablar de él. No podían dejar de temer la figura que veía en la esquina de sus habitaciones, o al borde del parque, o entre los árboles en la distancia. «Está allí», susurró una de ellas una noche señalando hacia la ventana. «Está esperando». Nadie sabía lo que estaba sucediendo, ni cómo había comenzado, pero la oscuridad, como una enfermedad, se estaba propagando. Y así, el ciclo de terror continuó. Slenderman no era una historia, no era solo una leyenda urbana. Era un ser que existía en las sombras, esperando, observando, para cuando estuviera listo para dar su siguiente paso. Y las niñas, como tantas otras personas antes que ellas, ahora eran parte de su alcance. El miedo, esa semilla oscura, ya estaba plantado. Nadie podría escapar de él. Nadie podría huir de la oscuridad que Slenderman llevaba consigo. Las voces en la cabeza de Anissa y Morgan, ahora perdidas en la oscuridad, se unieron a las de las otras víctimas. El grito de desesperación de aquellos que no lograron escapar se extendió por los rincones del mundo, resonando en la mente de todos los que alguna vez se atrevieron a mirar más allá de la luz. Y lo peor de todo era que Slenderman nunca dejaría de buscar, porque él siempre estaba allí, siempre observando, siempre esperando. El sol se alzaba débilmente sobre el horizonte, pero la luz que ofrecía parecía incapaz de disipar la oscuridad que se había apoderado del mundo. La sombra de Slenderman no se veía, pero su presencia era palpable en cada rincón, en cada esquina. No importaba cuán brillante fuera el día o cuán despejada estuviera la noche, su influencia se extendía por todo, desde los rincones olvidados de las ciudades hasta los bosques oscuros en los que se ocultaba. Era una fuerza que no comprendía límites, ni tiempo ni espacio, y todo lo que tocaba se veía arrastrado por su oscuridad interminable. Mientras tanto, en el hogar de una de las niñas, el miedo seguía creciendo. No era solo la paranoia de las sombras o el eco distante de una figura indescriptible, era el desmoronamiento de la realidad misma. La niña había dejado de dormir, dejaba que la noche la envolviera, temerosa de lo que podría encontrar detrás de cada sombra. «Él está viniendo por mí», murmuraba, mirando hacia la ventana.
como si pudiera ver a través de las paredes, como si su alma estuviera conectada a algo más allá de la simple existencia humana. Sus padres, sin comprender la gravedad de la situación, intentaron todo lo que pudieron. Médicos, terapeutas, pruebas psicológicas, pero el miedo no era algo que pudiera explicarse con palabras. Era algo ancestral, algo que solo podía entenderse cuando uno ya estaba atrapado en su red, cuando ya era parte de la oscuridad que Slender Man había sembrado. Cada noche, los susurros crecían, los murmullos que se colaban en su mente, las visiones que comenzaban a invadir sus sueños, cada vez más reales, más tangibles. «Míralo, está allí», decía, señalando un rincón oscuro de la habitación donde solo había sombras. Pero los padres no podían verlo. Nadie podía verlo. Mientras tanto, en el vasto vacío que Slender Man había creado, las sombras continuaban extendiéndose. Se filtraban en las mentes de aquellos que, por un momento, se atrevían a mirar hacia las profundidades del abismo. El hombre sin rostro no era solo un cazador, era un creador de miedo. Su existencia misma alimentaba las pesadillas de todos aquellos que se cruzaban en su camino, y aquellos que caían no regresaban. No había retorno. La oscuridad se tragaba todo. Un día, un joven investigador, atraído por los rumores y las historias que circulaban sobre Slender Man, decidió adentrarse en la misma región donde las desapariciones se habían vuelto frecuentes. Había escuchado historias aterradoras sobre la figura sin rostro, pero no estaba preparado para la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Llevaba meses investigando, recopilando testimonios de personas que decían haberlo visto, pero sin ninguna evidencia concreta. No obstante, algo le decía que había algo real detrás de los mitos, algo que no era solo una leyenda urbana. Decidió adentrarse en el bosque, donde los avistamientos se habían reportado con mayor frecuencia. El viento soplaba con fuerza y las hojas caían, como si el propio bosque estuviera susurrando advertencias, como si cada árbol estuviera tratando de detenerlo. A medida que se adentraba más en el bosque, algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvía más pesado, más denso. Las sombras parecían alargarse, retorcerse, moverse de una manera que no era natural. El sonido de sus pasos se ahogaba, como si el bosque mismo estuviera engullendo el sonido. En algún punto, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes se arremolinaban en una espiral vertiginosa, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, lo vio. A través de las ramas de los árboles, en la distancia, pudo distinguir la figura, alta, delgada, su cuerpo alargado como una sombra interminable. El hombre sin rostro, Slender Man, estaba allí, observándolo desde la oscuridad. El joven investigador no pudo moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el terror, como si un peso invisible lo hubiera atrapado. Slender Man no se movía, pero el investigador podía sentir su presencia, penetrante como si estuviera dentro de su mente, tocando sus pensamientos, sus miedos más profundos. La figura comenzó a acercarse lentamente, y los tentáculos, que se extendían desde su espalda, emergieron como serpientes en busca de su próxima víctima. El investigador intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. La desesperación comenzó a apoderarse de él mientras la oscuridad se acercaba, absorbiéndolo todo. Un grito de terror finalmente escapó de sus labios, pero no hubo respuesta. No hubo socorro. El bosque no lo escuchó. Y entonces, Slender Man dio el siguiente paso. Se acercó lo suficiente para que el investigador pudiera ver la profundidad infinita de sus ojos vacíos, un abismo donde no había fin. «Ven a mí», susurró una voz en su mente, una voz que no provenía de su boca, sino de la misma oscuridad que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a envolverlo, a tragarse su ser, a borrar todo vestigio de luz. De repente, el investigador ya no estaba allí. Su cuerpo, sus pensamientos, su alma, todo desapareció. Slender Man había tomado otro, una víctima más para agregar a su interminable colección.
las sombras se calmaron por un momento, como si el lugar hubiera recuperado su silencio. El bosque volvió a su estado sombrío y macabro, pero Slenderman no se detuvo. Continuó su camino, siempre buscando, siempre acechando, siempre esperando a la siguiente víctima. No había escapatoria. El ciclo se reiniciaba una vez más. La niña que había comenzado todo esto, temblorosa, mirando hacia la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad, nunca sabría que su pesadilla era solo el principio. Slenderman no solo cazaba a las personas, él las transformaba, las hacía parte de su ser, las arrastraba a un lugar donde el tiempo y la existencia ya no tenían valor, y así la historia continuó. En la oscuridad, siempre buscando, siempre acechando, siempre alimentándose.